¿Quién no ha escuchado esta frase o este concepto de extensión por prevención? Yo creo que todos en algún momento cuando éramos o cuando somos estudiantes nos llegaron a decir que este concepto era un concepto de hace muchos años, que ya no se hace, pero que yo les preguntaría si creen que en el 2021 todavía seguimos aplicando este concepto de extensión por prevención. Muchos me podrían decir que no, que eso se hacía cuando no teníamos materiales con la adhesión con la que ahora contamos y que necesitábamos de extendernos más para poder tener mayor retención de nuestros materiales o precisamente prevenir que a lo mejor esa cavidad que teníamos en un futuro se hiciera más grande y mejor me extendía desde un principio. Sin embargo, seguimos haciendo este concepto de extensión por prevención, pero no tanto enfocados a esta cuestión que les comenté anteriormente, sino seguimos preparando restauraciones para coronas que al fin y al cabo es una preparación muy extensa, muy invasiva y que lo hacemos precisamente como para prevenir que se fracture, para prevenir que vaya a haber algún otro problema y por eso nos extendemos y hacemos preparaciones para coronas. Entonces, este concepto como tal realmente no se ha eliminado. En ciertas ocasiones lo seguimos haciendo. Yo lo que les quiero invitar es a que cambiemos este concepto y lo modifiquemos por prevención de la extensión. Es decir, vamos a prevenir extendernos, vamos a prevenir seguir haciendo los protocolos que anteriormente hacíamos o seguimos haciendo para que seamos realmente más conservadores, hagamos una odontología más de acorde a el año en el que estamos, no haciendo una odontología de hace 30, 40 años. Ahora sí, doctores, los saludo, gracias a Inteligencia Dental, gracias a Kerr, por otra vez estar aquí permitiendo que estemos con nosotros. Esta vez va a ser el tema de adhesión, reconstrucción y cementación. Y a los que han tenido, digamos que la capacidad o han estado acompañándonos durante todo este año en estas pláticas que Kerr e Inteligencia Dental han podido llevar a cabo junto conmigo, pues hemos estado viendo diferentes temas relacionados con la cementación, con Maxemelit Croma, recientemente Optibond Universal en cuanto ya a adhesivos. Y la plática del día de hoy quisiera hacer como un resumen de estos dos materiales y enfocarlo más a una cuestión más práctica para que se puedan tomar esos conceptos y no ser muy repetitivo dando otra vez la misma información. Para los que no nos han estado acompañando y que le doy las gracias de los que han estado con nosotros durante todo este año, pues obviamente no les sea tan repetitivo. Y a los que sea la primera vez que están entrando con nosotros estas pláticas, pues que les sirva realmente de algo para ya sea reforzar o aprender cosas nuevas que a veces nosotros sí las estamos haciendo, pero tal vez no entendemos el por qué hacemos las cosas. Entonces los invito a que se queden los próximos más o menos 56 minutos aproximadamente para que podamos aprender juntos y al final si tienen alguna duda, pues no duden en hacerla llegar mediante el chat y ya nos irán dando las preguntas para ir respondiendo a la verdad posible al final de la plática. Entonces, esta cuestión que les mencioné de la prevención de la extensión va muy de la mano con un concepto de la doctora Francesca Bailati, que si la han escuchado o la han visto, pues saben de qué hablo, y si no, los invito a que busquen tanto en las redes sociales como en artículos que la doctora tiene, de todo este concepto tan interesante que nos hace ver la odontología completamente diferente a la que estamos acostumbrados, en la cual nos invita a tratar de ser
100% conservadores, tratar de preservar la mayor cantidad de estructura dental y solamente reconstruir la que hace falta. No hacer una odontología sustractiva, que es la que nos enseñaron desde licenciatura, a que cualquier restauración o cualquier preparación que tengamos que hacer es desgastar más el diente de lo que ya de por sí está. Porque si vamos a hacer una restauración es porque algo sucedió, ya sea por caries, sea pérdida de estructura, por algún trauma o por una restauración previa, pues vamos a tener que implementar ciertas preparaciones para poder reconstruir ese diente. Pero nos enseñaron a que ya de por sí, de que el diente ya ha perdido cierta estructura por los procedimientos o por la etiología de este estado en el que está el diente, todavía lo debamos a desgastar y debilitar más. Por eso es que nos invita este concepto a no hacer una odontología sustractiva y hacer una odontología aditiva. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a sumar, ya no le vamos a restar más al diente de lo que ya ha perdido. Y este concepto pues lo tiene muy bien definido en diferentes artículos. Hay 3 artículos que son, digamos, que los más sonados de su técnica de 3-step, en el cual es un artículo por cada paso y te lleva de la mano de cómo se debe de hacer este abordaje de tal forma que no tengas como tal que desgastar más los dientes, sobre todo en casos en los que el paciente por cuestiones de algún tipo de parafunción como bruxismo, pues el paciente disminuye su dimensión vertical y que si lo vemos de una forma convencional, pues ¿qué pensaríamos? Pues ya el paciente tiene la dimensión vertical disminuida, pues vamos a hacerle coronas y a subirle la dimensión vertical. Pero al hacer coronas es desgastar más el diente. Entonces, lo que ella menciona es que sobre lo que ya se desgastó, ya no le restas más, sino mejor súmale, agrégale estructura mediante adhesión, mediante sistemas resinosos y posteriormente, en algunos casos, terminarlo con restauraciones de cerámica. Entonces, de esta forma, uno termina siendo realmente mínimamente invasivo, porque a veces que nosotros nos jactamos de decir que somos mínimamente invasivos, pero seguimos haciendo mucha odontología de hace muchos años que actualmente no debería de ser así. Entonces, esta situación o este concepto de odontología aditiva va muy de la mano con otro que es la biomecánica o biomimética. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que en muchos ámbitos de la vida lo llegamos a escuchar y al fin y al cabo, ¿qué es? Pues es tratar de mimetizarnos, de igualarlos a la naturaleza. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder tener los conocimientos, la tecnología y los avances para poder copiar a la naturaleza, porque de forma natural nosotros a lo mejor no lo tenemos. Por ejemplo, en la natación, la escama de los peces, o en este caso, como vemos en la imagen de los tiburones, tienen cierta capacidad de romper la tensión que genera el agua y poder nadar mucho más rápido. El cuerpo humano como tal no está diseñado para eso, pero el ser humano es lo suficientemente inteligente para, mediante un traje, como lo vemos en la imagen, poder mimetizar a la escama del tiburón y entonces poder nadar no igual de rápido, obviamente, pero sí con una mejor fluidez, mayor velocidad y esto, pues obviamente pasarlo a las necesidades, en este caso, pues a las competencias de natación, que si a ustedes les gusta todo este tema de los deportes, este tipo de traje se usó como en el 2000 en las Olimpiadas de Sydney y después lo prohibieron porque se dieron cuenta que estaban rompiendo muchos récords por utilizar este tipo de trajes. Entonces, eso es parte de esta intención de mimetizarnos con la naturaleza, tratar de conseguir ciertos factores que nos haga ser como ellos. Otro ejemplo es, por ejemplo, en el tren bala que tiene esta forma como de pico, que trata de mimetizar al pico de ciertas aves.
¿Y por qué? Porque el pico en esta forma lo que hace es romper el aire de una mejor forma y ser más aerodinámico y por lo tanto viajar más rápido con menos esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? Se da cuenta de estas situaciones que ven en la naturaleza y las trata de copiar para lo que necesita. En este caso, como vemos en la imagen, para un tren tratando de copiar esta forma picuda para poder romper el aire y entonces viajar más rápido y con menor esfuerzo. Si esto, doctores, lo pasamos a nuestro campo, que es la odontología, pues ¿qué es lo que queremos hacer? Tratar de igualar al esmalte y a la dentina. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener que utilizar materiales que se comporten de forma parecida. Nunca va a ser igual, pero sí muy parecida a las estructuras para que finalmente podamos llegar a ser biomiméticos y poder brindar la naturaleza que el diente en algún momento tuvo, pero que perdió por las diferentes razones que nosotros conocemos, que es cuando tenemos que entrar nosotros a arreglar todo lo que se haya dañado. Entonces, en odontología vamos a llamar biomimética a la integración biológica, biomecánica, funcional y estética de las restauraciones o los materiales dentales que nosotros empleamos en odontología. ¿Para qué? Para obviamente igualarnos, mimetizarnos a todo el comportamiento fisiológico que tiene el diente natural, porque no es fácil. No es fácil tener un material que cumple al 100% con todos los factores externos, internos, químicos, físicos, a los cuales se somete el diente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el diente siempre está en un medio húmedo, en un medio que va a tener diferentes temperaturas. Si nosotros tomamos un café, el agua del café podría estar, ¿qué les gusta? 70 grados, 80 grados, no sé exactamente a cuántos grados puede estar el agua de un café, pero debe estar muy caliente. Y después a los 5 o 10 minutos podemos estar tomando un helado. Entonces, vean toda la distancia de grados centígrados que puede llegar a tener un diente y que lo debe de tolerar. Necesitamos también un material y una restauración que soporte estos cambios térmicos tan fuertes. Además de esta situación, pues también tenemos la cuestión oclusal, esta cuestión mecánica tan fuerte que va a tener, sobre todo cuando estamos comiendo, en el cual va a haber este golpeteo constante que implica utilizar los músculos más fuertes que tenemos en el cuerpo humano, que son todos los músculos implicados en la masticación, y que el material que nosotros vamos a colocar tiene que ser lo suficientemente fuerte, así como el esmalte y la dentina, para que toleren, soporten y por un gran largo tiempo estas inclemencias, digamos, de la situación que nosotros vamos a tener siempre en la boca. Entonces, son muchos factores que envuelven a los dientes y que nosotros debemos de tratar de devolver al diente esta capacidad de comportarse correctamente ante esta cuestión biológica, mecánica, funcional. Y bueno, nunca hay que dejar de lado de la estética, porque al fin y al cabo también queremos que se vean bonitos, ¿no? Entonces, ya el decir que la estética es nada más como vanidad y lo vamos a dejar como último punto, no. Estamos en una época en la que la estética termina teniendo un papel igual de trascendental que los mecánicos o los biológicos. Entonces, al hablar de biomimética tenemos que tomar dos parámetros fundamentales, los cuales van muy relacionados con lo que empezamos a hablar y con la introducción que les di. Es la preservación de los tejidos, ya sea esmalte y dentina, y por otro lado, la adhesión. Tienen que estar los dos parámetros de la mano para que entonces podamos devolver esta funcionalidad o esta biomecánica que queremos alcanzar. Entonces, si nosotros queremos preservar los tejidos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Como lo mencioné, la dentina, el esmalte, y hay una interfase que es básica, que es primordial, que es la unión amerodentinaria, que dentro de todos los materiales que tenemos,
tal vez vamos a ver más adelante cómo sí podemos llegar a tener comportamientos muy parecidos a la dentina, comportamientos muy parecidos al esmalte, pero la unión amelodentinaria, esa sí nos falla todavía. Entonces no tenemos algo que sea igual o que se le acerque a esta unión tan perfecta que tiene la naturaleza de el esmalte con la dentina. Entonces, sí hay forma de igualarnos, pero todavía nos falta por llegar a esto. ¿Cuál es el comparativo de lo que nosotros con nuestros materiales o con la odontología podemos llegar a mimetizarnos? La dentina con nuestros materiales resinosos. Todos los materiales que impliquen resinas van a tratar de igualar al comportamiento de la dentina. A la unión amelodentinaria, pues va a ser nuestra adhesión. Todos los sistemas y protocolos adhesivos van a tratar de asemejarse a la unión amelodentinaria. ¿Y el esmalte en qué grupo entra? Pues en todos los sistemas cerámicos que nosotros tenemos para restaurar. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A disilicato de litio, feldespáticas, circonia. Ahorita vamos a ver cuáles sí realmente se parecen al esmalte y cuáles definitivamente no. Pero como tal aquí no entraría ningún metal. Eso sí es un hecho. Ningún metal entraría, ni ningún metal porcelana. ¿Por qué? Porque el comportamiento de estos no se compara en nada con el esmalte. Se va a comportar muy diferente. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver en qué se van a parecer. La dentina, ¿cuál es la función de la dentina? Ser resiliente y flexible. ¿Para qué? Para que pueda soportar la masticación. Va a ser como un amortiguador. ¿De qué? Del esmalte, para que el esmalte no se fracture. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el esmalte es muy rígido. Si nosotros tenemos algo muy rígido, así como es muy rígido, también al mismo tiempo termina siendo muy frágil. Entonces necesitamos un soporte que tenga esta capacidad de amortiguar, de distribuir la fuerza para que lo que tenemos en la superficie, que es el esmalte, no se fracture. Y nuestros materiales resinosos van a tratar de asemejarse para también ser flexibles y resilientes, al igual que la dentina, y comportarse como tal. La unión amelodentinaria, pues es una interfaz anatómica que, como les mencioné, hasta ahorita no le hemos podido llegar a igualar. Y el esmalte es el material, más bien no material, sino es la estructura más dura que tenemos en el cuerpo humano, pero que a su vez también puede llegar a ser muy frágil. ¿Y cómo lo vamos a sustituir? Con nuestros sistemas cerámicos. Entonces, nuestro sistema cerámico también tiene que ser igual de rígido y, desgraciadamente, pues igual, al ser muy rígido y duro, igual que el esmalte, si no tiene suficiente soporte, ya sea de la misma dentina o de la reconstrucción con resina que se hizo, pues esta restauración cerámica se va a fracturar. Entonces, en cuanto a la dentina, mecánicamente, ¿qué es lo que buscamos? ¿A qué nos queremos acercar para ser biomiméticos? Vamos a tratar de igualarnos con el módulo de elasticidad. ¿Por qué el módulo de elasticidad es más importante? Porque el color de la dentina, pues, realmente es muy fácil obtenerlo. Eso no nos genera mucho conflicto. Pero el módulo de elasticidad sí es un factor muy importante que debemos tratar de igualarnos. ¿Por qué? Porque, como vimos, una de las funciones principales de la dentina es ser este amortiguador, ser lo suficientemente resiliente y flexible para que el esmalte no se fracture. Y si nosotros ya estamos cambiando por las cuestiones que nosotros hacemos, pues queremos que esta reconstrucción que se hizo con resina, pues obviamente tenga esta misma función para que la restauración que vamos a colocar sobre esta pues funcione al igual que funciona la naturaleza esmalte y dentina, pues sea material cerámico y reconstrucción. Entonces, en cuanto al módulo de elasticidad, varios artículos tienen diferentes parámetros, pero más o menos está en el rango de entre los 12 y 19 gigapascales el módulo de elasticidad de la dentina. ¿Qué necesitamos? Ya me adelanté un poquito. Necesitamos de un material que tenga un módulo de elasticidad parecido. ¿Cuál va a ser? Pues las resinas, los composites o las resinas que se usan para reconstrucción tienen un módulo de elasticidad muy parecido que está entre el rango de la dentina. Como vemos aquí en este artículo, con esta tabla,
más o menos la dentina anda entre 12.5 y 25 gigapascales aproximadamente. Vean, doctores, nada más como por información extra, un poste de fibra de vidrio, ¿cuánto tiene? Tiene 30 gigapascales, o sea, podríamos hablar de casi el doble que la dentina. Por eso es que en tema de reconstrucción con endodoncia cada vez se utilizan más los postes, perdón, cada vez se utilizan menos los postes de fibra de vidrio. No quiere decir que están mal, pero cada vez van más en desuso por ciertas características que ahorita no es el tema. Ya anteriormente hemos platicado sobre reconstrucción de dientes con endodoncia, pero para que lo tengamos de referencia. Entonces, al yo saber que la resina es un material que en cuanto a la cuestión mecánica del módulo de elasticidad se parece mucho a la dentina, pues voy a tratar de utilizar materiales para reconstruir. Cuando yo sé que perdí dentina, perdí estructura de mi diente, pues voy a tratar de suplirla con materiales que sean resinosos. Entonces, en el mercado tenemos múltiples materiales que pueden cumplir con esta función. ¿Cuál es lo más importante de esto? Pues obviamente que sea un material resinoso. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un caso así, en el cual tengo a un molar que anteriormente tenía una amalgama que se fracturó, tengo estas condiciones, pues a veces uno duda y no sabe por dónde empezar. Empiezo a preparar, empiezo a reconstruir, vuelvo a colocar otra vez una amalgama, mejor coloco una resina, empiezan a surgir las dudas. Obviamente lo que menos ahorita queremos es, si ya se cayó, se fracturó una amalgama, pues lo que menos queremos y lo que menos quiere el paciente es volver a colocar otra amalgama. Ya las amalgamas no es que sea un mal material, pero ya va en desuso, porque tenemos materiales que pueden suplir las características de una amalgama y pueden brindarle mejores características al diente como tal. Entonces, cuando tenemos condiciones así en las que es un poquito dudoso saber cuál sería el tratamiento ideal, porque yo sé que ya perdí parte de dos paredes, en este caso la mesial, perdí parte de la palatina, es una cuestión ahí un poquito complicada, a veces dudamos de cuál sería el tratamiento ideal. Pero para que nosotros empecemos, digamos que a tomar decisiones un poquito más acertadas y que no tenga tanto error, lo primero que hay que hacer es reconstruir. Reconstruir y luego preparar. Así como Descartes dice que primero pienso y luego existo, bueno, en la odontología primero reconstruyo y luego preparo. ¿Por qué? Porque yo lo que sí estoy seguro es que yo perdí estructura. ¿Qué perdí? Perdí parte de esmalte y parte de dentina. Y como lo primero que tengo que reconstruir es la dentina, pues entonces me voy a enfocar a eso. Y ya sé que los materiales resinosos tienen el módulo de elasticidad muy parecido. Entonces, lo que tengo que hacer es reconstruir. Ya después analizaré qué tipo de preparación haré en este diente. Obviamente lo que sí estaría prohibido, porque de hecho con eso empezamos, el tema es no hacer una corona. Este caso, doctores, no tendría ninguna justificación para hacer corona. ¿Por qué? Porque tengo mucha estructura. ¿Qué es lo que voy a provocar si yo preparo este diente para corona? Todo el esmalte que tengo lo voy a perder. Y es una realidad, doctores. El perder, o más bien el nosotros preparar para corona, significa que yo le estoy quitando todo el esmalte al diente. ¿Y qué pasa? Que nosotros sabemos que el esmalte es un tejido que no se recupera, que lo que se perdió, y que además es una estructura que en cuanto a la adhesión es el que mejor resultado me da y fuerza de adhesión me da que la dentina. Y hacer una corona significa quitar todo el esmalte. Entonces, una corona ahí no sería obviamente la elección. Sí podría yo pensar en un tipo de onlay u overlay en este tipo de casos. ¿De qué va a depender? Pues obviamente del grosor de las paredes. Hay algunos artículos que te dicen que si tienes 2 o 3 milímetros, más bien menos de 2 o 3 milímetros, tienes que cubrirla, protegerla. Pero si tienes más de 2-3, podrías mantenerla sin tener que prepararla. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es medir las cúspides, ver qué diámetro tienen, y ya después ya sabrás que la cúspide, por ejemplo, en este caso, la cúspide mesiopalatina, yo sé que la voy a tener que proteger, que cubrir, porque el grosor no es el adecuado. Pero vean esta cúspide está muchísimo más ancha, que quiere decir que esta no la voy a tener que cubrir como tal.
Pero sí, primero tengo que reconstruir y luego preparar. Y la reconstrucción, últimamente se le ha dado mucho el término de build up, que quiere decir que es, al fin y al cabo, bloquear o rellenar todas estas zonas retentivas o todas estas cavidades que se formaron al quitar ya sea un material restaurador que estaba antes, como en este caso, o a lo mejor caries o alguna algún otro material que esté ahí y que nosotros al removerlo pues nos va a dejar una cavidad. Entonces, el build up, o que también lo podemos encontrar como resin coating, que es algo parecido. A lo mejor el resin coating es más como una capa, como un liner, y el build up, la diferencia es que termina siendo como más extensa, pero al fin y al cabo viene siendo términos y muy parecidos que van hacia lo mismo, a tratar de proteger y cuidar lo que ya tengo. Entonces, cuando yo voy a hacer una restauración indirecta, doctores, que yo en este caso es lo ideal, yo sé que no necesito, no puedo dejar zonas retentivas porque si no la restauración no entra. Y si yo no reconstruyo primero, ¿qué va a pasar? Yo me voy a dar cuenta que esta parte de la cúspide es una parte retentiva y la voy a tener que desgastar. Es decir, voy a tener que eliminar más esmalte y más tejido del necesario. Pero si yo tal cual así la dejo y solamente relleno y reconstruyo, pues yo sé automáticamente que esta retención que yo tengo aquí, al reconstruirla, pues yo no la voy a tener. Entonces, por eso dice que favorece en un futuro, cuando voy a preparar, a la restauración indirecta para no tener retenciones negativas que no necesito. Por lo tanto, como lo mencioné, voy a evitar desgastar más estructura de la que ya he perdido y además protejo mi complejo dentino pulpar. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a preparar directamente acá, toda esta dentina está expuesta a la intemperie. Cuando yo ponga provisional, cuando yo tome impresión, cuando yo vaya a cementar, va a ser una dentina que va a estar muy sensible. Pero si yo la protejo mediante sistemas adhesivos y con una reconstrucción o build up, pues obviamente esa dentina ya no va a estar expuesta, va a estar cubierta. Y ya posteriormente puedo ponerme a preparar como yo quiera. El primer paso para el build up, doctores, o para la reconstrucción, ¿cuál es? Y que yo les recomiendo mucho, colocar un liner de resina fluida. Ya hay varios artículos y está comprobado que el colocar un liner de resina fluida como si fuera una base cavitaria va a ayudar a absorber la energía que se va a estar recibiendo en las foras de masticación y la va a poder distribuir de mejor forma para evitar que haya riesgo de fractura en un futuro. Entonces, utilizar un liner y de forma ideal, pues un liner o más bien una resina fluida que tenga alta cantidad de relleno, ayuda mucho a poder redistribuir las fuerzas. Además que también ayuda para que no nos vaya a quedar espacios o burbujas de aire atrapadas y que eso en un diente vital pueda generarnos sensibilidad. Entonces, una resina fluida, por la misma fluidez que tiene, va a poder penetrar perfectamente en nuestro piso, o si es una caja proximal, va a ayudar a sellar perfectamente ahí y posteriormente, pues obviamente ya reconstruir. Aquí en este caso, no me van a dejar mentir, doctores, que muchas veces nosotros queremos hacer el caso ideal y perfecto tal cual nosotros sabemos que debe de ser, pero el paciente dice, ay, pues yo nada más venía por una amalgama y ahora resulta que es una reconstrucción, un provisional y una overlay o una onlay, y dice, no, mejor déjamela así reconstruida y pues ya lo que me aguante, si no, pues ya en unos años pues ya me la hago. Desgraciadamente hay casos así y este caso fue eso. Yo le recomendé que esto no era el tratamiento ideal, entonces pues estaba aquí sí muy indecisa, entonces dije, bueno, pues yo la voy a reconstruir como si fuera el tratamiento definitivo. Para mí, este caso no era para dejar como resina directa de tratamiento definitivo, porque había unas 2, 3 cúspides que no estaban en las mejores condiciones, pero bueno, uno trata de que al final pues el paciente también entre un poquito en la responsabilidad de lo que nosotros hacemos y bueno, la paciente está consciente de que esto podría en algún futuro terminar fracasando y ahora sí tener que hacer la restauración que en un principio se presupuestó o se sugirió. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, doctores? Pues, ok, en este caso me puse a reconstruir. ¿De qué forma? Pues de una forma convencional, con cualquier resina. En este caso utilicé Harmonize porque me gusta mucho la mimetización que tiene del color con el diente, sobre todo en posteriores. ¿Qué es lo que hay que hacer para
poder generar esta estética también en los posteriores, porque digo, hay veces que el paciente igual no le importa mucho cómo se le ve la cara oclusal, pero a uno como profesional, pues sí te gusta que el trabajo que haces pues te dé esa satisfacción de tratar de igualarte a la anatomía natural de un diente. Entonces, al colocar una reconstrucción de un molar, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues Harmonize tiene más bien las jeringas para dentina, tiene las jeringas para esmalte, entonces lo primero que tengo que hacer es colocar incrementos en las cúspides de dentina y posteriormente de esmalte. ¿Para qué? Para que le dé un efecto de profundidad el tener una parte interna un poquito más oscura con color dentina y después la resina de esmalte, como es un poquito más translucida, ayuda a dar este efecto óptico y que sea más natural. ¿Cuántos de ustedes no me van a dejar mentir, doctores, que cuando tenemos una cavidad muy amplia y la reconstruimos toda con una resina que es solamente para esmalte, se logra ver medio grisácea, como con sombras grises? ¿Por qué? Porque como la resina que está hecha para esmalte es muy translúcida y hay mucho grosor de esta resina, tiende a dar este efecto óptico medio grisáceo. Pero si le damos una parte interna de un color un poquito más amarillo, como es la dentina, pues ayuda a que se mimetice mejor el color. Entonces, si yo voy a utilizar como build-up una resina compuesta convencional, ¿qué es lo único que yo debo tener en cuenta? El factor C, el factor de configuración. ¿Para qué? Para evitar esta contracción por polimerización que yo sé que todas las resinas van a tener y que yo la puedo controlar con incrementos de volumen pequeño, es decir, puede ser de 2 milímetros nada más, y con esto solamente se contrae 2 milímetros, no se va a contraer toda la resina. Y además pegándola a una pared, tratar de que los incrementos no unan a 2 o 3 paredes. ¿Por qué? Porque entonces cuando polimeriza ese incremento de resina va a tratar de contraer a las 2 o 3 paredes que estuvieron en contacto con este incremento. Entonces, si yo coloco un incremento, solamente lo recargo a una pared. El otro incremento lo recargo a otra pared. Poco a poco voy a ir colocando mis incrementos en las diferentes paredes para que al final, obviamente en la parte superficial, pues se va a terminar uniendo. Entonces ya la contracción de todo el último incremento de resina, pues ya va a ser hasta arriba, de la parte superficial, y no en el centro, en la parte intermedia del diente, cuando es donde podemos tener mayor estrés y contracción. Entonces, puedo reconstruir un diente para después hacer una restauración indirecta con una resina como Harmonize o cualquier otra resina convencional. Sí, sí lo puedo hacer. Solamente tengo que cuidar muy bien la contracción por polimerización. ¿Qué es lo que yo más recomiendo para reconstruir? Utilizar resinas bulk fill. ¿Por qué? Porque las resinas bulk fill, ¿qué tienen como particularidad? Como ya todos sabemos, tienen esta capacidad de tener menor contracción. A veces nos los venden como que tiene cero contracción, lo cual no es cierto. Tienen cierta cantidad mucho menor que una convencional, pero sí lo van a tener, porque al fin y al cabo es un material que polimeriza. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No abusar del material, sí manejarlo con un poquito más de margen en cuanto a los incrementos. Puedo colocar incrementos más grandes, pero tampoco no ser exagerados. En este caso, yo les recomiendo mucho, porque mis amigos de Kern me lo hacen llegar, Sonic Fill, que es una resina bulk fill que mediante una pieza de mano que tiene movimientos ultrasónicos va a hacer que esta resina entre en una fase un poquito fluida, que baje su viscosidad para que pueda penetrar bien en los espacios, poderla adosar y posteriormente con el paso de los segundos empieza otra vez a adquirir consistencia de una resina compuesta. Entonces, al ser bulk fill, pues nos ayuda a poder reconstruir mucho más rápido. O sea, un molar que a lo mejor con una resina convencional que tienes que ir colocando incrementos pequeños, te puedes durar, no sé, a lo mejor 10 minutos, por decir un tiempo. A lo mejor con bulk fill te terminas tardando 1 o 1,5. ¿Por qué? Porque te permite reconstruir mucho más rápido. Sin embargo, como les menciono, doctores, no quiere decir que es perfecto y que no tiene contracción. En esta gráfica vemos diferentes resinas bulk fill y vean cómo todas tienen cierto grado de contracción. Sonic Fill es de las que menos tiene, con 1.6, pero sí hay un cierto grado de contracción. Ahora, entre el incremento sea mayor, obviamente este 1.6 va a ir aumentando y es lo que nosotros no queremos. Entonces, hay que también ser cuidadosos con nuestros procedimientos.
Para los que no conocen Sonic Field, ven aquí este video en el cual mediante esta pieza de mano ultrasónica va saliendo la resina y tiene esta consistencia un poquito fluida. Aquí en el video, digamos que promocional, pues obviamente te indican que de una sola intención puedes reconstruir toda esta cavidad, que en este caso es una cavidad clase 2. Sin embargo, yo, doctores, no les recomiendo hacer esto. ¿Por qué? Porque es mucha la resina, es una altura bastante grande y que puedo tener riesgo de que esta contracción que yo mencioné, que es 1.6, pudiera ser más. A lo mejor voy a tardar 1 minuto más, 2 minutos más si lo hago por partes, ¿sí? A lo mejor la mitad y después la otra mitad. Me voy a tardar un poquito más, pero estoy haciendo un tratamiento mucho más seguro. Independientemente de esta cuestión de la contracción, también hay otro factor que hay que cuidar cuando nosotros hacemos incrementos tan grandes. Por ejemplo, como aquí lo vemos en la imagen de 5 milímetros. Yo, honestamente, hacerlo todo de una sola intención se me hace demasiado. Yo preferiría hacerlo así, como lo vemos en las otras imágenes. Hacerlo por capas, ya sea colocando una resina que sea fluida, igual con alta cantidad de relleno. ¿Para qué? Para que tengamos un liner que me ayude a sellar perfectamente bien y sobre esta ya colocar la resina Bullfield de forma convencional. Entonces, de esta forma, pues no tengo un incremento tan grande. Pero independientemente, como mencioné, de esta cuestión de la contracción, un factor que también es muy importante es la polimerización. El factor de conversión que va a tener esta resina de polimerizarse. ¿Qué quiere decir el factor de conversión? Es que toda la resina se polimeriza al 100%. Normalmente no toda la resina se va a polimerizar exactamente al 100%, pero sí en un 90 y tantos por ciento mucho más alto. Pero ¿qué pasa cuando esta resina o el mismo adhesivo no tiene su factor de conversión lo más cercano al 100%? ¿Qué va a pasar? Que va a haber capas de resina o de adhesivo que no van a polimerizar. Y entonces, ¿qué pasa si no polimeriza? Pues obviamente no tenemos las características que necesitamos de ese adhesivo o de esa resina. Entonces, en este artículo, doctores, publicado en el 2018, nos dice que la polimerización que se va a generar por nuestra lámpara de luz va a ser aceptable cuando hay un grosor de 4 milímetros en este caso, de resina. Cuando tengo incrementos de resina de más de 4 milímetros, hay riesgo que el milímetro que nos está como sobrando, por decirlo así, el más profundo, no termine de polimerizar al 100%. Por lo tanto, ¿qué me va a traer como consecuencia? Una resina que no esté 100% polimerizada, pues obviamente va a generar que haya filtración, que la resina, digamos que es como un cimiento de un edificio. Si el primer piso está mal, posiblemente todo se va a derrumbar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos también con esta situación, con la luz, con nuestra fuente de luz, tiene que ser lo suficientemente potente y no hacer incrementos mayores a 4 milímetros. Ahora, hay formas de poder compensar esto. Hay instrumentos como el Contact Golf, que es un instrumento transparente que ayuda a, digamos, que transmitir la luz a una parte más profunda y de esta forma, pues, te asegures que la luz va a llegar hasta abajo. Entonces, es un instrumento transparente que, digamos, que penetra en nuestro incremento de resina para que al colocar la luz en la parte superficial de este instrumento pueda transmitirla hasta abajo. Y también, doctores, tiene que ver mucho con los tiempos, ¿ok? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos 20 segundos y nada más. Cuando yo estoy haciendo cavidades muy profundas, no me quita más ponerle 20 segundos más, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto me va a asegurar al 100% que todo el factor de conversión sí se esté dando al 100%. Entonces, una de las formas de solucionarlo, como ya lo mencioné, pues obviamente no colocar incrementos tan grandes, ese sería lo primordial. Segundo, es utilizar algún instrumento que me ayude a transmitir la luz. Y otro es utilizar igual resinas que sean Bullfield, pero con polimerización dual. Entonces, al utilizar este tipo de resinas, lo que me va a ayudar es que yo esté 100% seguro
de que la resina sí se va a polimerizar a pesar de que no llegue la luz. Hay diferentes materiales que tienen esta capacidad de ser resinas y además dual, y el factor de conversión prácticamente termina siendo del 70% en este caso en todos estos tres materiales que vemos aquí en la gráfica, ya sea por una cuestión de autopolimerización, que es la línea punteada, a una resina que está a 5 milímetros, una resina que está a 0.5 de milímetro, prácticamente todas terminan con el mismo factor de configuración a pesar de la profundidad. Pero cuando utilizamos resinas que tienen incrementos de 5 milímetros, vean aquí, doctores, cómo ya no tuvo el mismo factor de conversión que la resina que estaba a 0.5 de milímetro. Tuvo un porcentaje de 40, ¿ok? Entonces, por eso es que dejar resina que no tenga este factor de conversión tan alto me va a generar problemas. Entonces, la cuestión de la fotopolimerización es muy importante también en estos casos, doctores. Entonces, regresando al tema, ya sé que necesito utilizar un material resinoso. Ahora, en cuanto al esmalte, ¿a qué me estoy refiriendo? A los sistemas cerámicos. Voy a tener en el esmalte un módulo de elasticidad de 129 gigapascales. ¿Qué material cerámico se parece a este? Son los materiales que tienen materia o matriz vítrea, de forma más comúnmente como lo conocemos, ya sea las feldespáticas o el disilicato de litio. ¿Por qué la zirconia no? Porque vean lo que tiene la zirconia, 200 gigapascales, se pasa del esmalte. Por eso, doctores, siempre para mí el material de elección va a ser el disilicato de litio prácticamente para casi todas las restauraciones. Yo puedo decir que a lo mejor el 90% de restauraciones que hago son de disilicato de litio. ¿Por qué? Porque me brinda una excelente adhesión, porque tiene un modo de elasticidad que se parece mucho al esmalte. Para la adhesión y la cementación es, digamos que fácil, no es algo que sea complicado, y estéticamente también me brinda buen resultado. Entonces, para mí sería como el material siempre de primera elección para cuando voy a hacer una restauración indirecta. Hablando, doctores, ya en cuanto a la unión amelodentinaria, que es esta interfaz anatómica que actualmente no podemos todavía igualar, pero sí nos podemos acercar mucho con nuestros protocolos de adhesión. Nuestra adhesión que hacemos en odontología va a depender de dos factores. Uno es de la microretención, generada por las microrugosidades que podemos nosotros hacer, ya sea en el sustrato de nuestra restauración o en nuestros tejidos, haciendo un grabado mediante ácidos. Y por otro lado, vamos a tener una adhesión mediante uniones químicas, el atrapamiento de iones de calcio por monómeros que vamos a utilizar en nuestros adhesivos, van a ayudar a también tener estos enlaces químicos que van a ayudar a esta adhesión como tal. Y factores que tenemos que tomar en cuenta en la adhesión es que el esmalte y la dentina no se comportan igual. Al ser estructuras completamente diferentes, no las podemos tampoco tratar de forma parecida. Van a tener sus características y también sus protocolos diferentes porque tienen componentes inorgánicos e inorgánicos muy diferentes. El esmalte, todos sabemos que es el mejor tejido donde nosotros podemos hacer la adhesión. La dentina no, la dentina al tener más materia orgánica, más agua, dificulta un poquito el proceso de adhesión. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos tanto microretención como unión química y que la adhesión va a ser diferente en esmalte y dentina, vamos a ver con qué la vamos a generar. La vamos a generar con nuestros adhesivos o mediante los adhesivos. Hasta la fecha, doctores, podríamos decir que tenemos 7 generaciones de adhesivos, desde el primero que salió en 1965 aproximadamente, hasta los últimos en este último siglo, que es el principio del 2000. Sin embargo, podríamos decir que tenemos 7 y a lo mejor una octava, que son los adhesivos universales, pero muchos los siguen englobando en la séptima. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un solo bote o un solo frasco para hacer. Nos vamos a olvidar de las primeras 3 generaciones porque prácticamente ya no se utilizan, y nos vamos a quedar con la cuarta, quinta, sexta y séptima. La cuarta generación de adhesivos, que es el gold standard, en el cual nosotros tenemos un primer y un bonding de forma separada. ¿Por qué de forma separada? Porque aquí es donde nosotros vamos a crear conciencia de que al esmalte y dentina la tenemos que tratar por separado. Necesitamos un primer que nos ayude a
poder manejar la dentina de una mejor forma por esta cuestión de la humedad. Entonces vamos a tener un primer que va a ser hidrofílico para que se pueda adaptar a la humedad de la dentina y sobre este colocar ahora sí un bonding que va a ser hidrofóbico. Sin embargo, esto generaba hacer 2 pasos. Siempre, y lo he repetido mucho en la odontología y en la humanidad, siempre queremos hacer las cosas más rápido. Todo en la vida es acelerar, acelerar, acelerar. ¿Qué pasa? Que pues al ver que teníamos que hacer 2 pasos, pues dijeron, mejor vamos a juntarlos a todo en uno y vamos a hacer la quinta generación, que es la del monocomponente. Estas 2, doctores, tanto la cuarta como la quinta, necesitan forzosamente del grabado ácido con ácido fosfórico. Sin embargo, pues también esta cuestión de que no vamos a colocar ácido fosfórico porque es muy agresivo, es muy ácido, vamos a tratar de sustituirlo con otros componentes. Y surgen los adhesivos de 6ª generación, en la cual tenemos a un primer, otra vez se vuelve a dividir, ¿ok? Para tratar al esmalte y la dentina de forma diferente. Vamos a tener un primer que me ayude a generar el patrón de grabado que me hacía el ácido fosfórico, pero ahora que el mismo primer lo tenga, que grabe el primer, que grabe la dentina, es lo que queremos. Y sobre este vamos a colocar nuestro adhesivo. Entonces así surgen estos adhesivos autocondicionantes o self-etch, como también los conocemos, pero igual, vuelven a tener esta misma evolución para tratar de hacerlo todo en uno solo y salen los adhesivos all-in-one, que no les fue muy bien al principio y que rápido fueron sustituidos por los adhesivos universales. Digamos que el adhesivo universal es la evolución de los adhesivos all-in-one porque no tuvieron buenos resultados y aprendieron de esos errores y sacaron los adhesivos universales que hasta la fecha son los que están más de moda y que estamos utilizando cada vez más, pero que también debemos de aprender ahorita con esta imagen, como lo vemos, de dónde venimos, por qué ha ido evolucionando, surgiendo esto. Entonces, tomando en cuenta este tipo de adhesivos, también tenemos que darnos cuenta de los pasos. Los primeros adhesivos del Gold Standard, pues eran adhesivos de 3 pasos en los que tenías que grabar, colocar primer y adhesivo. Y también el número de pasos, pues, fue reduciéndose hasta que al final, pues, nos quedamos con un solo paso, que son los adhesivos universales. Y esto también va de la mano con el tipo de grabado, ¿ok? Para los que son de la 4ª y 5ª generación, necesitamos hacer un grabado total en el cual tengan que colocar ácido fosfórico tanto en esmalte como en dentina. Y los que son self-etch o de autograbado, no van a necesitar hacer un grabado de la dentina. Lo que sí se sugiere hacer y está comprobado que genera mejores resultados es hacer grabado selectivo del esmalte. Solamente no grabar la dentina. O sea, yo no puedo hacer una técnica de grabado total cuando voy a utilizar estos adhesivos. ¿Por qué? Porque entonces ya le estoy quitando parte de la función que van a tener el primer o el adhesivo universal. Entonces no hay que mezclar las técnicas ni los materiales porque entonces no le estamos sacando el mejor provecho y podemos empezarnos a meter en problemas. Entonces, de forma resumida, esta sería la forma en la que hay que trabajar estos adhesivos. Grabado total con Optibond FL y Optibond Solo Plus, grabado selectivo del esmalte con Optibond XTR o Optibond Universal. Esa sería la forma ideal de utilizarlos. Muchos me van a decir, doctor, ¿y el XTR y el Optibond Universal también se podría utilizar directamente en el esmalte sin hacer un grabado? Sí se puede, pero está demostrado que funciona mejor haciendo un grabado selectivo del esmalte. Entonces, si yo ya sé que grabo el esmalte o tengo mejores resultados, pues ¿por qué no lo voy a hacer si ya sé que me va a dar mejores características? Entonces, por eso siempre se recomienda hacer el grabado selectivo del esmalte cuando voy a utilizar este tipo de sistemas. Parte de lo que hemos estado hablando, doctores, durante estos últimos meses es pues obviamente de los adhesivos universales y afortunadamente desde el mes pasado ya tenemos Optibond Universal aquí en México y en Centroamérica y el Caribe. Como lo mencioné, pues ya es un adhesivo de 7ª generación. Hay algunos que lo catalogan como si fuera una 8ª generación por ser universal, pero al fin y al cabo, como les dije, es una evolución de los adhesivos all-in-one que no tuvieron buenos resultados y pues los universales terminan tomando este lugar. ¿Por qué se les llama universales, doctores? Porque viene todo en un solo bote, en un solo frasco y que yo lo puedo utilizar para cualquier tipo de superficies, para cualquier tipo de procedimiento, ya sea cementación, restauraciones directas, indirectas,
para todos los materiales lo puedo aplicar en circonio, en disilicato de litio, en feldespáticas, en metales. Está comprobado que puede funcionar y utilizar. Y también para cualquier tipo de grabado, que es lo que mencionamos anteriormente. Aunque el universal, por ser universal, me dicen que lo puedo utilizar tanto en grabado total, grabado selectivo del esmalte y en la forma autocondicionante, yo aún así les diría, vamos a limitarlo y hacer las cosas realmente como debe de ser y no dejarnos llevar por lo que nos dicen. Si yo voy a utilizar un adhesivo universal que me está diciendo que mi adhesivo universal va a tener la capacidad de grabar la dentina, ¿para qué la grabo antes? ¿Ok? Entonces es un poquito ser más prácticos y lógicos con lo que estamos haciendo. Entonces, las características como tal del adhesivo universal, pues, ¿qué va a tener? Que todos sabemos que tiene el GPDM, que es el monómero de la familia Kerr. Vamos a tener un sistema ternario de solventes, en el cual vamos a tener cetona, alcohol y agua para que puedan funcionar mejor en cuanto a su función como solvente. Algo importante, doctores, tiene 7% de relleno. ¿Esto por qué es importante? Porque nos va a ayudar a que lo podamos utilizar para cementar. ¿Ok? Si yo tengo un adhesivo con mucho relleno, puedo tener riesgo de que el adhesivo sea muy grueso y no permita adaptar perfectamente la restauración. Entonces, al tener este porcentaje de relleno, ayuda muy bien a la cementación. También nos dicen y nos aconsejan que puede potencializar la fuerza de adhesión con los materiales o los cementos resinosos. Sin embargo, doctores, yo aquí también lo pongo un poquito en duda el utilizar Optibond universal o cualquier adhesivo universal con cementos que sean autoadhesivos. ¿Por qué? Porque se están como contraponiendo, están haciendo el mismo factor ambos materiales. Entonces estaría como de más, como es muy redundante el hacerlo así. Y como lo mencioné, sí es compatible con cualquier tipo de grabado, pero tomando en cuenta esta situación, aunque yo sé que se puede, a donde yo les recomiendo mucho más aplicarlo es grabado selectivo del esmalte. Grabando de forma selectiva el esmalte y después la dentina utilizando solamente un activo universal, es una excelente forma y herramienta y protocolo para utilizarlo sin ningún problema. Muchos me van a decir, bueno, doctor, es que Activón Universal tiene GPDM, pero yo siempre he escuchado que todos los adhesivos universales tienen 10-MDP. ¿Cuál es la diferencia? Realmente los dos monómeros funcionales de los adhesivos funcionan excelentemente bien, los dos son muy buenos. Solamente hay ciertas características muy puntuales que podría darle mejores resultados a GPDM. Uno es que es un poco más ácido, que también digo, hay que tomar en cuenta esta situación cuando estamos en cavidades muy profundas, pero al ser más ácido tiene mejor comportamiento en cuanto al grabado. En cuanto a la unión química, va a tener exactamente el mismo desempeño y a la unión con la resina o con el material restaurador, ¿ok? Por ser un grupo funcional dual, el GPDM puede que nos brinde mejor eficacia y eficiencia en la adhesión a la restauración. Ya no tanto a la dentina, porque yo sé que es igual por esta adhesión química que es muy parecida, pero sí al material restaurador. Y la otra cosa que hace diferente a Optibond Universal de los otros adhesivos universales es que tiene un solvente ternario, es decir, que tiene agua, etanol y acetona. Entonces, al fin y al cabo, doctores, un solvente sirve para ayudar a que el monómero pueda penetrar y fluir en todas las rugosidades. Pero una vez que ya cumplió su función, ya el solvente estorba, está de más. Entonces, por eso es que Kerr se dio cuenta de que si ponían mucha agua, que al fin y al cabo el agua es el mejor solvente, pero si había mucha agua, esta agua después nos iba a perjudicar en adhesión. Entonces necesitaba agregarle solventes que ayudaran a remover esta agua. Por eso es que se le coloca acetona y etanol para que en conjunto se unan al agua y por lo tanto al estar en contacto con el aire, por eso es tan importante colocar aire, se lleven al agua, se vaya el etanol y la acetona juntos y entonces cumplan con su función de ayudar a penetrar el monómero, pero que no se queden, sino que se puedan ir para que no nos causen ahí problemas. Entonces, dentro de las ventajas que tenemos con Optibond Universal es el atrapamiento de iones de calcio, ¿ok? Va a tener esta afinidad para atrapar los iones de calcio que va a haber en el esmalte de dentina y que por eso no es bueno grabar la dentina. ¿Por qué? Porque al grabar la dentina, ¿qué es lo que estoy haciendo? El ácido fosfórico se lleva los iones de calcio y cuando llega el Optibond Universal para unirse a los iones de calcio, pues resulta que ya no hay muy pocos. Entonces, que yo no recomiendo como tal hacer grabado con ácido fosfórico después utilizar Optibond Universal o cualquier universal, porque entonces no le estamos dando las ventajas que podría tener. Cavidades muy profundas, doctores, para mí sería una excelente opción. ¿Por qué? Porque yo evito colocar ácido fosfórico.
Y yo sé que si no coloco ácido fosfórico voy a seguir manteniendo el smear layer. Solamente lo único que hay que hacer es limpiarlo, pero no eliminarlo. Utilizo el mismo smear layer como un tapón o como protección del complejo dentino pulpar y me agarro de ahí para poder tener esta unión química con el calcio que se formó. Más bien no el calcio que se formó, sino más bien el calcio que tiene este lodillo del medio que se va a quedar ahí. Entonces, con esto, pues estoy protegiendo a mi complejo dentino pulpar. Y al ser de un solo paso, pues obviamente voy a tener mayor rapidez para hacer mis procesos. Puedo, como les mencioné, aplicarlo en restauraciones directas, en indirectas, en resinas, postes, inlays, onlays, coronas, en cualquier tipo de protocolo o tratamiento los puedo utilizar con toda confianza, pero como les mencioné, hay que ser muy cuidadosos, hay que saber cuándo sí y cuándo no hay que utilizarlo. Como les mencioné, ok, sí, lo puedo utilizar para potencializar mis cementos resinosos. Sin embargo, doctores, a los que son self-adhesive, yo no recomendaría tanto hacerlo. ¿Por qué? Porque van a tener una misma función, que es grabar a la dentina. Y si ya yo estoy utilizando un material, un adhesivo que va a tener esta capacidad, pues ¿para qué le coloco un material que va a hacer lo mismo? ¿Sale? Entonces, son de las cosas que hay que analizar. Y también las cosas que hay que analizar, doctores, es que adhesión no es lo mismo que cementación. ¿Por qué? Porque la adhesión la vamos a tener con nuestros materiales resinosos, que ahorita vamos a hablar de ellos, y no los cementos convencionales que hemos utilizado a lo largo del tiempo, que ahí es donde entra el ionómero de vidrio, el fosfato de zinc. Todos estos, a estos les vamos a llamar que vamos a cementar. Y en inglés le llaman mucho ese concepto luting. Pero ya cuando voy a adherir, entonces ya el concepto de cementación lo dejo a un lado porque está relacionado a cementos convencionales y entonces me voy con el factor de adherir, del bonding. ¿Y esto cómo lo logro? Con materiales resinosos, obviamente. Voy a tener muchas ventajas al utilizar un material resinoso para cementar. Mayor fuerza de adhesión, mayor fuerza a la comprensión y a la tensión para que no se despegue o se descemente mi restauración, mayor resistencia a la disolución ácida y de agua, y obviamente va a darle fortaleza a la restauración cerámica. ¿Por qué? Porque va a ser como esta interfase entre el diente y la restauración, y que hay restauraciones, y no voy a dejar mentir, como las overlays, que si no las cementamos primero y las probamos la oclusión sin cementar, se fracturan. Estas restauraciones adquieren esta fortaleza una vez que son cementadas con un cemento resinoso, no antes, porque luego se terminan fracturando. ¿Ok? Entonces, tengo muchas ventajas al utilizar un sistema resinoso para cementación. Lo puedo aplicar para todos los sistemas cerámicos, todos los composites, zirconia y silicato de litio, para preparaciones, sobre todo sin retención macromecánica óptima. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo preparaciones que tienen poca altura, mucha angulación, yo sé que una restauración de metal se me va a desalojar, o que si yo lo utilizo con un cemento de ionómero se va a desalojar. Entonces, ¿qué tengo que hacer en casos así muy extremos, con estructura muy pobre? Entonces voy a utilizar un material de restauración que sea compatible con la adhesión, en este caso de silicato de litio, y obviamente de la mano con un material que sea resinoso para que entonces sí le pueda dar esta adhesión que necesito. De esta forma, yo voy a tener tres tipos de adhesivos, vamos a decir, de cementos a base de resina. Los que son etch and rinse, que necesitan de grabado, adhesivo y cemento. Los self-etch, que solamente necesitan de un primer que acondicione más el cemento. Y finalmente los self-adhesive, que ya viene todo en uno. La misma categoría que tenemos para adhesivos, lo tenemos para cementos. Entonces, los cementos que digamos que necesitan esta técnica de etch and rinse son los cementos que normalmente se utilizan mucho para cementar carillas, en el cual tengo que hacer todo paso por paso. Y también está demostrado que hacer esto me va a brindar mayor fuerza de cementación. Por eso es que se utiliza mucho para las carillas. ¿Por qué? Porque las carillas no tienen mucho de dónde sostenerse. Están prácticamente adheridas sin retención macromecánica. Entonces necesitamos por eso hacer todo paso por paso para brindar mejor fuerza de adhesión. Los cementos a base de resina self-etch que van a necesitar, doctores, vamos a necesitar previo la colocación de mis adhesivos que tengan esta capacidad de ser un primer autocondicionante, ya sea mediante un adhesivo universal, como Tibón universal, o utilizando Tibón XTR. Sin embargo, doctores, si mi preparación tiene esmalte, al esmalte sí lo voy a grabar. Eso es algo muy importante. El esmalte siempre lo voy a grabar de forma selectiva. A la dentina o a la parte de la reconstrucción, a esa no le hago nada. A esa la voy a adherir o la voy a utilizar con mis adhesivos. Para eso son. Y posteriormente,
coloco mi cemento resinoso, ya sea el Nexus 3 o su competencia que es el Reliance Ultimate, para que más o menos los ubiquen en qué categoría están los cementos que están utilizando. Y los self-adhesive van a ser cementos, perdón, que ya no van a necesitar nada, ¿ok? Que no necesitan de un adhesivo previo, solitos van a hacer la función. Sin embargo, como les mencioné, si yo tengo esmalte en mi preparación, entonces el esmalte sí lo voy a grabar. El resto de la restauración no es necesario porque este adhesivo puede cumplir este cemento puede cumplir con todas las funciones y necesidades que se requieran. Y dentro de estos sistemas que son self-adhesive, recientemente, como hemos visto y a los que nos han acompañado, presentamos hace más o menos 3-4 meses Maxim Elite Chroma, que es un cemento self-adhesive, pero la gran ventaja, doctores, es que nos va a indicar en qué momento vamos a tener que retirar los excedentes, porque no me van a dejar mentir que muchos de los problemas de los cementos resinosos es quitar los excedentes. Hay veces que se nos queda súper pegado en la parte interproximal o en la misma restauración o en el diente contiguo y luego nos estamos peleando para quitar estos excedentes. Pero Maxim Elite Chroma tiene la capacidad de seguir siendo un cemento autoadhesivo que no necesita de protocolo previo, que va a ser dual, pero que nos va a indicar cuándo lo tenemos que retirar. Una ventaja que tiene, y no nada más Maxim Elite Chroma, sino todos los cementos a base de resina de la familia Kerr, es la capacidad de no modificar su color después de que se utilizó para la cementación. ¿Por qué? Porque los materiales que normalmente se utilizan para cementar, y sobre todo que son duales, tienen peróxido de benzolo y amina terciaria, que son los aceleradores y iniciadores de la polimerización, y que estos componentes hacen que los cementos resinosos cambien de color. Por eso es que no se recomendaba utilizarlos en carillas, porque la carilla ser tan translúcida, si el cemento cambia de color, obviamente la carilla va a cambiar de color. Entonces, por eso es que se recomendaba no utilizarlos. Sin embargo, al ya quitar el peróxido de benzolo y la amina terciaria del sistema, que es un sistema redox, pues obviamente hace que el material tenga mejor estabilidad de color, es decir, que no cambie con el paso del tiempo. Vemos aquí estas imágenes con Maxim Elite Chroma después de 4 semanas prácticamente sigue manteniendo el mismo color. Sin embargo, doctores, aunque Maxim Elite Chroma y todos los cementos de Kerr tienen ya esta capacidad de no modificar color, yo aún así, doctores, si van a cementar carillas del tipo lenta de contacto muy delgaditas, yo sí recomiendo que sea más con un material o un cemento que sea completamente fotopolimerizable y no dual, precisamente para evitarnos estos problemas. Sin embargo, si yo tengo una carilla, digamos que no tan delgada o una corona, lo puedo cementar perfectamente con ese cemento y yo sé que no va a tener la capacidad de cambiar el color de la restauración. ¿Ok? Igual, Maxim Elite Chroma tiene GPDM, ¿ok? Por eso es que les digo que no sería necesario combinarlo con un adhesivo, porque ya el componente lo tiene, está dentro. Entonces, digamos que sería muy redundante también colocarle un adhesivo como adhesivo universal que ya tiene lo mismo, ¿vale? ¿Se puede? Sí, sí se puede, pero les digo, hay que entender muy bien qué es lo que estamos haciendo para que no estemos haciendo tratamientos de más, ¿ok? Y les digo, la gran ventaja que tiene Maxim Elite Chroma es que nos ayuda a decirnos cuándo hay que quitar los excedentes. Recién que lo mezclamos, doctores, tiene un color rosa, como lo vemos acá, pero prácticamente al minuto y medio, 2 minutos, este color empieza a tornarse medio amarillo, después blanco. Cuando pierde el color rosa y empieza el color un poquito amarillo, después blanco, ese es el momento ideal, que les digo máximo es de 1 minuto y medio a 2 minutos y ahí es cuando lo tenemos que quitar. Entonces, el retiro de los excedentes puede ser de 2 formas. Hay algunos que no les gusta esta técnica del tag cure, que quiere decir que yo polimerizo 5 segundos y ahí quito excedentes. ¿Por qué? Porque digamos que no le damos totalmente el tiempo a que polimerice la resina y nosotros podríamos generar esta falta de sellado del cemento al quitarlo cuando todavía no terminó de polimerizar. Entonces, esta técnica de 5 segundos es un poquito controversial. Sin embargo, me podría ir con el self-cure, es decir, me valgo de las características y propiedades de Maxim Elite Chroma, dejo pasar este tiempo y yo automáticamente voy a saber en qué momento lo voy a quitar. Yo la primera vez que utilicé estaba un poquito temeroso, no quería tener problemas, y ahí yo lo estaba tocando con el explorador para ver en qué consistencia iba teniendo. Y sí,
prácticamente coincidió. Cuando empieza a perder el color rosa, ahí lo quitan y literal lo quitan con una suavidad que le hacen un clic con el explorador y se nos va toda la periferia del excedente. Yo al principio pues estaba un poquito medio dudoso y utilicé mi bisturí para quitar los excedentes, pero después me di cuenta que no era necesario, que con el explorador lo podía quitar muy fácilmente. Entonces vemos aquí este videíto de Maxim Elite Chroma para que se den rapidísimo una idea de cómo es que se da este cambio de color. Entonces, Maxim Elite Chroma viene en esta presentación de cartucho, en el cual le vamos a colocar una punta mezcladora para obtener la misma cantidad de catalizador y de base y no tener proporciones incorrectas. Siempre hay que purgar el material para que no tengamos problemas de que salga primero el catalizador y después la base. Y una vez que yo me cercioré que mi restauración está sellando, que tiene puntos de contacto y que está perfectamente bien ajustada, entonces ya me voy con el protocolo de cementación. Si es corona, podrían y checar la oclusión, y eso con sus limitantes. Si es overlay, onlay o inlay, doctores, no chequen la oclusión hasta que no esté cementada, porque como les mencioné anteriormente, cuando las restauraciones cerámicas no están cementadas, tiene mucho riesgo que se fracturen al ocluir. Entonces, vean, presiono mi cartucho, llevo el material a la restauración, y ven ahí el cronómetro cómo empieza a correr el tiempo. Ahí ahorita se va a acelerar, tiene un color rosa intenso y después poco a poco se va aclarando. Y prácticamente casi llegando a los 2 minutos empieza a perder este color y vean con qué facilidad se retira el excedente. Entonces esto nos ayuda, doctores, a tener muchísimo más facilidad del retiro de los excedentes, no estresarnos por esta cuestión, porque hay muchas veces que este tipo de situaciones nos termina quitando mucho tiempo en la clínica. Finalmente, doctores, aquí vemos esta tablita que me gusta mucho que Kerr nos envía para que nosotros veamos cómo prácticamente en casi todas las restauraciones podemos utilizar los cementos que Kerr nos ofrece. Sin embargo, obviamente va a haber algunos que están más recomendados que otros. Ven aquí, doctores, como les mencioné que los cementos que no son self-adhesive, es decir, que no son todo en uno como Maxim Elite o Maxim Elite Chroma, vean cómo en Carillas y en Maryland como que te ponen ahí como que tengas cuidado. Te recomiendan más un cemento que no sea totalmente autoadhesivo, sino que tengas que hacer un paso previo, ¿sale? Entonces, son de las cosas, doctores, que hay que tener cuidado. ¿Y por qué lo ponen? Porque obviamente una carilla es la restauración que menos retención macromecánica tiene. Por lo tanto, tenemos que valernos de otros componentes como la adhesión para que pueda tener una mejor fuerza y que por lo tanto esta restauración no se desaloje tan rápidamente. Para terminar, doctores, me gusta enseñar esta tablita o esta gráfica porque es una realidad y nosotros tenemos que hacer mucha conciencia de esto, doctores. A mayor complejidad de nuestro sistema de adhesión o de cementación, mayor va a ser la fuerza de adhesión. ¿Ok? Y eso es una realidad, doctores. Si yo tengo que hacer sistemas adhesivos de muchos pasos, igual a lo mejor es un poquito más tiempo, más tedioso, pero está comprobado que me va a dar muchísimo mayor fuerza de adhesión. No quiere decir que los adhesivos o los eventos de un solo paso sean malos, no. Pero sí me complican un poquito en que si yo voy a utilizar este tipo de materiales que son de reducción de pasos en condiciones que no son las ideales, podría yo tener un mal resultado, ¿sale? Y también hay que verlo del otro lado. Hay veces, doctores, que ya sea por tiempo, que digo, ojalá el tiempo no sea un factor, pero hay condiciones a veces del mismo paciente, de la zona en la que estamos trabajando, que cuidar todo el paso por paso, el grabado, el primer, el adhesivo, el cemento, cuidar todo y que quede todo perfecto, a veces es difícil. Y todos sabemos que un paso que quede mal, todos los demás terminan quedando mal. Entonces, hay que tener siempre esa balanza de que, ok, tengo la capacidad para cuidar todos los factores o que me voy por la vía larga, porque yo sé que me podría brindar un mejor resultado. No puedo manejar muy bien todos los factores, todas las características, entonces me voy por la parte fácil. No quiere decir que voy a tener un mal resultado, no, pero va a tener ahí sus características que pueden hacer que puedas tener a lo mejor no el resultado deseado. Y algo también importantísimo, doctores, la experiencia del operador, ¿ok? La experiencia de uno como profesional
te brinda que tengas mejores resultados conforme tú vas adquiriendo esta experiencia, esta mejor destreza. Finalmente les puedo dar esta anécdota. Yo me acuerdo que mi primer resina que yo puse en licenciatura hace prácticamente 16 años aproximadamente, a los 2 días se cayó y dije, pero es que no puede ser, yo aislé, coloqué mi ácido fosfórico, coloqué el adhesivo, puse la resina, o sea, hice todo como me dijeron y se cayó. Y me pongo a ver actualmente y hago, según yo, el mismo procedimiento, pero la experiencia, el expertise, el paso por paso, el saber qué es lo que estoy haciendo con cada uno de los procedimientos que hago, automáticamente te brinda mejores resultados. Entonces, para los que son estudiantes y están o acaban de salir y están empezando, no se preocupen porque a lo mejor algo de lo que a lo mejor ustedes vieron en una plática o ahorita o mañana o que estén platicando con alguien más que hacen procedimientos y se den cuenta que a ustedes no les funciona o no está saliendo igual, no se estresen, no se desesperen, ¿ok? Es cuestión de práctica y práctica. ¿A quién no le pasa los errores o quién no se equivoca? A quién no lo hace. Entre más lo hagas, mejor lo vas a hacer. Claro, obviamente tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Por eso es que quiero concluir con esto. No hay que memorizar los pasos como receta de cocina, porque a cualquier persona, si yo le digo, oye, para hacer adhesión tienes que colocar esto y esto y esto, yo agarro a alguien a la ruta de la calle y le digo que lo haga y lo va a hacer, porque le estoy diciendo paso por paso qué hacer. Pero lo que nos va a hacer diferentes y lo que nos va a hacer mejor hacer las cosas es saber qué estoy haciendo, pensar qué estoy generando al aplicar cada uno de los materiales, cada uno de los pasos, los tiempos que estoy dejando pasar para que entonces yo pueda tener mejores resultados clínicos. Entonces, doctores, los invito a que sigan practicando, sigan aprendiendo, a todos los que están en esta fase de aprendizaje, y más ahorita con estas condiciones de pandemia que no ayudan mucho, ustedes practiquen, busquen la forma de poder hacer mayor cantidad de procedimientos y les aseguro que cada vez lo van a hacer mejor para que entonces puedan tener este resultado clínico que están esperando. Muy bien, doctores, me fui de tiempo, espero no haber causado ahí algún problema con nuestros amigos de Quero de Inteligencia Dental. Les quiero dar las gracias por esta hora, 12 minutos que estuve platicando con ustedes. Espero les haya servido y hayan aprendido algo, que sí haya sido como un resumen de los que nos han acompañado durante este año en estas pláticas con Inteligencia Dental y con Care. Yo estoy aquí en la ciudad de Puebla, aquí radico, aquí tengo mi práctica privada. Estos son mis contactos en redes sociales y bueno, les mando un saludo desde Puebla.